California se prepara para un clima aún más extremo después de que vientos, lluvia y nieve azotaran la región. En toda América, se está desarrollando algo que ya no se siente accidental. La Tierra tiembla en lugares largo tiempo considerados estables, donde nunca se esperaron terremotos. Poco después, grietas se extienden bajo los cimientos de la nación, dañando carreteras e infraestructuras construidas sobre la suposición de permanencia. Luego, en Plymouth Rock, la cuna simbólica de la nación, el fuego cae de un cielo despejado, dejando a los testigos atónitos por su momento y lugar. Y por encima de todo, los cielos atraen la atención. 4 soles aparecen en el cielo a la vez, una vista imposible que silencia a la gente. Cada evento por sí solo podría ser desestimado. Juntos, forman un patrón. Son estas anomalías naturales o señales de advertencia que apuntan a algo más profundo que se desarrolla en nuestro tiempo. Echemos un vistazo más de cerca. En las últimas semanas, la Tierra ha comenzado a temblar en Texas, Oklahoma y partes del Medio Oeste, áreas que se creía seguras de terremotos. Estos no son lugares que la gente asocie con el peligro sísmico. No hay grandes fallas geológicas, ni historial de sismos frecuentes, ni expectativa de que la Tierra bajo ellos se mueva alguna vez. Estos terremotos no fueron masivos ni destructivos al instante. Fueron temblores más pequeños y repetidos, lo suficientemente fuertes como para hacer temblar las casas, agrietar las carreteras y despertar a la gente por la noche. Muchos residentes describieron la misma reacción, confusión en lugar de pánico. Una y otra vez, la gente decía, esto no pasa aquí. Y es exactamente eso lo que hace que estos eventos sean tan inquietantes. La infraestructura en estas regiones nunca fue diseñada para soportar temblores. Carreteras, puentes y cimientos se construyeron con la creencia de que el suelo permanecería quieto. Cuando se movió, incluso ligeramente, aparecieron debilidades. El pavimento se partió. Las estructuras se desplazaron. Los sistemas que dependían de una estabilidad de larga data mostraron cuán frágiles eran en realidad. En la Biblia, los terremotos no se describen como accidentes aleatorios. Jesús advirtió que ocurrirían terremotos en muchos lugares, no solo donde la gente los esperaba. El énfasis no está en cuán violentos son, sino en dónde y cuándo ocurren. Estos temblores pueden no haber causado una destrucción generalizada, pero han hecho otra cosa, han desafiado suposiciones y han recordado a la gente que lo que se siente permanente puede no ser tan seguro como parece. Por lo tanto, la verdadera pregunta no es cuán fuertes fueron estos terremotos. La pregunta es por qué la Tierra se mueve ahora, especialmente en lugares que creían que nunca lo haría. Los temblores iniciales dejaron rápidamente una marca clara. En muchos estados, el suelo comenzó a agrietarse. Las carreteras fueron destrozadas. Se dañaron tuberías subterráneas. Algunas estructuras se inclinaron incluso sin ningún impacto importante. El colapso no provino de un solo shock importante, sino de la presión silenciosa que se había acumulado durante un largo periodo. Los ingenieros encontraron un hilo común en muchos incidentes: el sistema no colapsó por una fuerza abrumadora, sino porque ya estaba débil. Pequeñas grietas aparecieron silenciosamente, extendiéndose con el tiempo. Inicialmente, casi nadie se dio cuenta, pero cuando se superó el umbral de tolerancia, el daño se volvió innegable. Lo más preocupante no fue la magnitud de la destrucción, sino la falsa sensación de seguridad que la precedió. Muchas áreas estaban funcionando normalmente justo antes de que aparecieran las grietas. Esto demuestra que el colapso no siempre es dramático. A veces sucede en silencio hasta que ya no se puede ocultar. La Biblia habla a menudo de cimientos que se ponen a prueba. No se trata de destrucción inmediata, sino de revelar lo que es verdaderamente sólido y lo que solo existe bajo condiciones favorables. Los desafíos no crean debilidades, exponen las existentes. Por lo tanto, cuando la Tierra se agrieta en lugares antes considerados seguros, la pregunta no es solo sobre la infraestructura. Se trata de todo lo que creemos que es estable. ¿Cuántas cosas permanecen en pie simplemente porque nunca han sido desafiadas? Si las grietas en el suelo plantean preguntas sobre los cimientos, lo que siguió obligó a muchos a mirar hacia el cielo. En Plymouth Rock, uno de los monumentos históricos más importantes de Estados Unidos, ocurrió un fenómeno desconcertante. Cayó un rayo de un cielo despejado sin lluvia,
sin tormenta y sin signos previos de advertencia. Los presentes informaron que las nubes brillaban inusualmente, como si hubiera fuego dentro de ellas. Las descargas de rayos no fueron dispersas, sino que se repitieron varias veces en la misma área. Estallaron incendios donde debería haber caído agua de lluvia. Los bomberos notaron un detalle que los desconcertó. La cantidad de lluvia fue tan mínima que incluso pareció que el agua se evaporaba antes de llegar al suelo. Los meteorólogos ofrecieron explicaciones cautelosas, mencionando la inestabilidad atmosférica costera o fenómenos eléctricos raros. Sin embargo, ninguna de estas explicaciones respondió completamente a la pregunta más importante: ¿por qué hubo fuego sin el comportamiento de una tormenta normal? Sin viento fuerte, sin lluvia intensa, solo rayos y fuego. En la Biblia, el fuego del cielo nunca es un fenómeno aleatorio. A menudo aparece como una señal de interrupción cuando el flujo normal de las cosas se detiene, atrayendo la atención. El fuego significa destrucción, advertencia y presencia. Plymouth Rock no es un lugar cualquiera, representa el comienzo de una nación de fe llevada a través de los mares en incertidumbre y esperanza. Por lo tanto, cuando el fuego aparece aquí, la inquietud no proviene del poder del fenómeno en sí, sino del significado del lugar. Y la pregunta queda colgando en el silencio: ¿por qué este lugar? ¿Y por qué ahora? Tras una serie de poderosos huracanes que azotaron la costa este de Florida, buzos que inspeccionaban el lecho marino dañado hicieron un descubrimiento que los detuvo en seco. Las violentas olas habían desplazado gruesas capas de sedimento submarino, apartando trozos de arena y roca. Debajo de ellas, algo masivo comenzó a emerger, un monumento oculto que se erguía en silencio en el lecho marino. Al principio, los buzos pensaron que era un naufragio. Pero al descender, sus luces revelaron arcos imponentes, escaleras intrincadamente talladas y largos corredores de piedra resonantes que se extendían bajo la arena. Cada línea, cada superficie llevaba la precisa huella de la ingeniería antigua. Esto no era geología, era arquitectura. Pero el detalle más impactante estaba en la pared central de la estructura, una inscripción vertical tallada en piedra azul oxidada, escrita en caracteres que se parecían mucho al protosinaítico, un alfabeto que supuestamente no existía en ningún lugar de América del Norte. Cuando se tradujo, el mensaje decía: las aguas se levantan contra los orgullosos. Los buzos informaron más tarde que el agua alrededor del monumento estaba mucho más fría de lo esperado, como si aire frío estuviera subiendo desde algún antiguo depósito atrapado bajo el mar. Los oceanógrafos confirmaron el inusual reflujo de las corrientes de aguas profundas, que no se ajustaba a los patrones térmicos habituales de la región. El descubrimiento provocó controversia inmediata. Si la estructura precedía a cualquier civilización conocida en el hemisferio occidental, ¿quién la construyó? ¿Y por qué aparecería un mensaje escrito en un idioma de Oriente Medio a miles de kilómetros de distancia en el mundo, oculto bajo un océano donde no se creía que existiera tal civilización? Sin embargo, los eruditos de la Biblia reconocieron el eco de inmediato. En Génesis 7, Dios advirtió a Noé que se acercaba un gran diluvio porque la humanidad se había vuelto violenta y arrogante. Las aguas se levantaron como respuesta a la arrogancia humana, exactamente el mensaje grabado en el memorial. Luego Jesús enseñó en Lucas 5:26 que como en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Esto significa que antes de que Jesús regrese, el mundo experimentará señales que reflejarán las de Noé, inundaciones inusuales, advertencias repentinas y recordatorios del pasado. Así, cuando una reliquia olvidada de miles de años emerge del mar justo cuando Estados Unidos enfrenta inundaciones récord y tormentas feroces, muchos lo ven como algo más que una coincidencia. Lo ven como una profecía, un recordatorio de lo que la Biblia dice que sucederá antes del fin del mundo. Si el océano está revelando advertencias antiguas, ¿qué mensaje nos está enviando ahora? Tras los extraños fenómenos en tierra y en el cielo, comenzó otra serie de eventos, conmocionando a muchas comunidades. En varios estados, las iglesias se incendiaron repentinamente bajo circunstancias inexplicables. No hubo tormentas eléctricas, no se registraron rayos y no hubo evidencia concluyente de incendio provocado. Los investigadores siguieron los procedimientos estándar. Se revisaron los sistemas eléctricos, se revisaron las cámaras de seguridad. La escena fue acordonada. Pero en lugar de respuestas, solo reunieron más preguntas: ningún cortocircuito eléctrico, ningún signo de entrada forzada, ninguna causa clara para concluir por qué comenzó el incendio.
Lo que preocupaba a muchos no era solo la destrucción de una estructura, sino el significado del lugar afectado. Una iglesia no es simplemente un edificio, para muchas comunidades, es un lugar de oración, un refugio espiritual, un lugar al que la gente recurre cuando el mundo exterior se vuelve inestable. Cuando esos mismos lugares son tocados por el fuego, un sentimiento de inquietud se propaga rápidamente. En la Biblia, el fuego en lugares sagrados no siempre significa destrucción. A menudo, se asocia con el escrutinio y la purificación. El fuego no viene a borrar, sino a probar, no a condenar inmediatamente, sino a revelar lo que queda real, lo que está vacío por dentro. Este es un tema difícil, pero antiguo. El juicio comienza en la casa de Dios, no para destruir, sino para refinar, no para asustar, sino para despertar. Cuando el fuego toca lugares antes considerados sagrados y seguros, la pregunta ya no es quién lo causó. La pregunta más profunda, más silenciosa pero ineludible es, ¿qué se está probando y qué se está revelando? Después de que la tierra temblara y el fuego apareciera inexplicablemente, la atención se dirigió nuevamente al cielo. Esta vez no por truenos o tormentas, sino por una vista tan extraña que hizo que la gente se detuviera en seco. En varios lugares, testigos grabaron lo que describieron como 4 soles apareciendo simultáneamente. Estas fuentes de luz no parpadeaban como aviones. No se movían como satélites, ni se reflejaban de la manera habitual de fenómenos ópticos familiares. Estos soles permanecían fijos, brillando constantemente, como si estuvieran fijados en el cielo al mismo tiempo. No hubo sonido, ni viento fuerte, ni signos de inestabilidad meteorológica. Lo más notable no fue la imagen en sí, sino la sensación que creó. Los testigos no entraron en pánico. No huyeron. Muchos simplemente se quedaron en silencio, mirando hacia arriba con una sensación difícil de nombrar, no miedo, sino inquietud. Era como si el cielo hubiera hecho algo que no debía hacer. En la Biblia, las señales del cielo no se dan para despertar curiosidad o alardear. Tienen un propósito muy claro: despertar. Obligan a la gente a mirar hacia arriba, a hacer una pausa en medio de la vida familiar y a preguntarse si las cosas van en la dirección correcta. Cuando el cielo cambia, el mensaje no está en la luz, sino en la atención. El cielo ese día no rugió. No anunció desastre. No amenazó. Simplemente interrumpió silenciosamente el orden familiar. Y en la Biblia, cuando el orden se interrumpe de una manera inusual, a menudo es la forma en que Dios recuerda a la gente que Él todavía está hablando, no con truenos, sino con señales que la gente no puede ignorar. A medida que aparecieron luces extrañas en el cielo, otras formas comenzaron a observarse en varias áreas. Las nubes ya no se movían al azar. Formaron formas increíblemente familiares, cruces, figuras que se creía que eran ángeles, grandes rostros mirando desde el cielo e incluso imágenes que se parecían a caballeros moviéndose entre las nubes. Al mismo tiempo, numerosos vídeos capturaron pájaros volando en formaciones que se asemejaban a cruces. No una bandada caótica, sino movimientos ordenados y claros que obligaban a los espectadores a detenerse y observar. Para muchos, lo que los impresionó no fue la belleza, sino el momento en que aparecieron estas imágenes en medio de un periodo de incertidumbre y cuestionamiento. Luego vinieron los sonidos que se parecían a trompetas. Resonaron en muchos lugares, durando desde unos pocos segundos hasta unos minutos sin una fuente identificable. No había aviones, ni construcciones, ni actividad militar coincidente. El sonido no era fuerte, pero fue suficiente para hacer que el oyente se sintiera confundido e inquieto. En la Biblia, la trompeta no es música, es una señal, una advertencia. Una señal de que algo se acerca y la gente necesita prestar atención. La trompeta no es para el entretenimiento, sino para despertar. Lucas 21 describe esto muy claramente: las señales en el cielo aparecen simultáneamente con la agitación en la tierra, no separadas, no aisladas. Cuando el cielo cambia y la gente comienza a preocuparse, no son dos historias diferentes, sino una sola imagen. Las formaciones celestiales pueden interpretarse de muchas maneras, pero lo más importante es que hacen que la gente mire hacia arriba. Y en la Biblia, cuando las personas se ven obligadas a mirar hacia arriba, a menudo es cuando Dios está tratando de atraer su atención, no por coerción, sino por señal. La pregunta ya no es, ¿qué ves en el cielo? Más bien, la pregunta es, ¿qué escuchas detrás de esas señales? Cuando se consideran de forma aislada,
muchas personas todavía pueden encontrar explicaciones. Los terremotos podrían ser presión geológica. Las luces del cielo podrían ser fenómenos atmosféricos. Los sonidos extraños podrían ser interferencias o resonancia del aire. Pero la pregunta que atormenta a millones no reside en los fenómenos individuales, sino en su momento y convergencia. En la Biblia, las señales de Dios rara vez aparecen de forma aislada. Suelen venir en una serie, repitiéndose, superponiéndose, obligando a la gente a detenerse y considerar. Jesús no dijo que la gente sabría el día o la hora exacta. Dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, levanten la cabeza no para entrar en pánico, sino para estar alerta. Una señal no es siempre una condena. En muchos casos, es un recordatorio. No viene a destruir de inmediato, sino a revelar la verdad, lo que es inestable, lo que está sobre cimientos débiles y lo que es verdaderamente perdurable. La Biblia muestra que Dios a menudo advierte antes de actuar, dando tiempo a las personas para reflexionar, enmendarse y volver. Es notable que lo que está sucediendo no solo afecta a la naturaleza, sino que también toca la mente humana. Muchas personas no sienten miedo, sino una sensación de despertar. Es como si algo estuviera llamando a la puerta de la conciencia colectiva, exigiendo atención, no negación. Por lo tanto, la pregunta, ¿es esto una señal de Dios? Quizás no necesite una respuesta absoluta. En la Biblia, las señales siempre vienen con una responsabilidad para quienes las ven, no para discutir, sino para autoexaminarse. Si esto es una señal, entonces lo más importante no es adivinar lo que está a punto de suceder, sino cómo reaccionaremos. Porque la señal no cambia el futuro, como las personas responden a ella es lo que lo determina. A lo largo de la historia, la supervivencia humana ha dependido no solo de la fuerza o la inteligencia, sino de la capacidad de reconocer las advertencias antes de que llegue el desastre. Mucho antes de que existiera la ciencia moderna, los satélites o los sistemas de monitoreo digital, la gente aprendió a leer el mundo que la rodeaba. Los agricultores observaban el cielo, el viento y el comportamiento de los animales para anticipar sequías o tormentas. Los marineros estudiaban las corrientes, las nubes y las estrellas para evitar naufragios y la muerte en el mar. Las comunidades transmitían conocimientos sobre los peligros estacionales, comprendiendo que la naturaleza rara vez golpea sin dar primeros señales. Estas prácticas de alerta temprana no impidieron que se formaran desastres, pero dieron a las personas tiempo para prepararse, responder y sobrevivir. Ese principio nunca ha cambiado. En el mundo moderno, simplemente ha tomado formas más avanzadas. Sirenas, alertas de emergencia, imágenes satelitales, sensores sísmicos y sistemas de vigilancia de enfermedades existen por una razón: el peligro casi nunca llega sin señales. El monitoreo de terremotos detecta temblores antes de los choques devastadores. El radar meteorológico rastrea tormentas mucho antes del desembarco. Las agencias de salud monitorean los brotes antes de que se propaguen a nivel mundial. Estos sistemas no crean desastres, revelan lo que ya se está desarrollando. Cuando se reconocen y se actúa sobre las advertencias, se salvan vidas. Cuando se ignoran, las consecuencias se vuelven inevitables. Jesucristo habló dentro de este mismo marco. Cuando se dirigió a los líderes religiosos de su tiempo, no los criticó por falta de educación o inteligencia. Los reprendió por falta de discernimiento. Eran hábiles para interpretar las señales naturales para predecir el clima, pero fallaron en reconocer el significado espiritual del momento en que vivían. Su preocupación no era la curiosidad o la especulación por sí misma, su preocupación era la preparación. Entendía que las personas podían estar bien informadas sobre las realidades físicas y, sin embargo, permanecer ciegas a las condiciones espirituales mucho más graves que se desarrollaban a su alrededor. La civilización moderna se basa en sistemas de alerta temprana porque la historia ha demostrado su necesidad. Los desastres rara vez aparecen sin precursores. El mismo principio se aplica espiritualmente. Las escrituras presentan la profecía no como entretenimiento, miedo, o simbolismo abstracto, sino como un sistema de advertencia. La profecía bíblica revela dirección, impulso y consecuencia. Muestra hacia dónde se dirige la humanidad y qué resultados siguen naturalmente a ciertas elecciones. Para discernir las señales de los tiempos, uno debe comprender tanto las advertencias en sí como las razones por las que existen.
En abril de 2014, los residentes de Vilonia, Arkansas, experimentaron de primera mano el poder salvador de las advertencias oportunas. Las sirenas de tornado perforaron el aire mientras las alertas de televisión interrumpían la programación regular. Los vecinos gritaban instrucciones a través de las calles mientras el pánico se extendía. Una familia abandonó su hogar momentos antes del impacto y se refugió bajo tierra. Cuando pasó la tormenta, su casa desapareció, reducida a escombros. La advertencia no causó la destrucción, permitió la supervivencia. Sin esa advertencia, el resultado habría sido mucho peor. Esta lección se extiende mucho más allá de los eventos meteorológicos. Los sistemas de advertencia eficaces requieren dos elementos esenciales: conocimiento preciso de los indicadores de peligro y vigilancia constante. Sin comprender qué buscar, las advertencias pierden sentido. Sin atención sostenida, incluso las alertas más claras se pierden. Espiritualmente, la humanidad enfrenta el mismo desafío. El problema no es si existen señales, sino si las personas están dispuestas a reconocerlas y responder adecuadamente. Las Escrituras enfatizan consistentemente que Dios no actúa sin advertencia. A lo largo de la historia bíblica, los mensajes llegaron antes del juicio, la corrección antes del colapso, y la instrucción antes de la consecuencia. El problema recurrente nunca ha sido la falta de señales, sino la falta de discernimiento. Las personas a menudo prefieren la comodidad a la verdad, la familiaridad a la corrección, y la rutina a la reflexión. Las advertencias son inconvenientes porque interrumpen la vida normal. Jesús criticó abiertamente a las autoridades religiosas de su época por esta conciencia selectiva. Podían analizar los patrones naturales, pero ignoraron el cumplimiento profético que se desarrollaba directamente ante ellos. Expuso su contradicción claramente: podían interpretar la apariencia del cielo pero no las señales de su tiempo. Esta reprimenda tiene una relevancia duradera. Cada generación debe preguntarse si está repitiendo el mismo error, dominando la información mientras descuida el significado. Las señales a las que se refirió Jesús no eran misterios ocultos, estaban arraigadas en las Escrituras, invisibles para cualquiera que quisiera comparar los eventos que se desarrollaban con la verdad revelada de Dios. Discernir las señales de los tiempos requiere más que acceso a la información, requiere humildad, honestidad y la voluntad de evaluar el comportamiento humano a través de estándares divinos en lugar de tendencias culturales. Uno de los principios más consistentes en las Escrituras es causa y efecto. La Biblia enseña repetidamente que las acciones producen consecuencias, tanto individual como colectivamente. La obediencia al diseño de Dios trae estabilidad, protección y paz. El rechazo de ese diseño produce confusión, sufrimiento y eventual colapso. Esto no es un castigo arbitrario, es el resultado natural de violar las leyes morales y espirituales. Así como ignorar las leyes físicas resulta en lesiones, ignorar las leyes espirituales resulta en desintegración social y daño personal. Deuteronomio presenta este principio claramente, describiendo bendiciones como resultado de la obediencia y maldiciones como resultado de la desobediencia. Estos resultados no son aleatorios, siguen caminos predecibles. Cuando se abandonan la verdad, la fidelidad, el respeto por la vida y la responsabilidad moral, siguen las consecuencias. Comprender la profecía, por lo tanto, requiere reconocer patrones de comportamiento. El aumento de la anarquía, la confusión moral, la violencia y la apatía espiritual no son incidentes aislados. Son indicadores que apuntan a problemas más profundos y resultados futuros. Las Escrituras no describen estas señales para asustar, sino para despertar la conciencia antes de que el daño sea irreversible. El tiempo de Noé ofrece uno de los ejemplos más claros de este principio a escala global. Según Génesis, la humanidad llegó a un punto en que la corrupción y la violencia dominaron todos los niveles de la sociedad. El mal ya no era ocasional, se había vuelto continuo. Este colapso moral produjo un sufrimiento tan generalizado que la intervención divina se hizo necesaria para prevenir la autodestrucción completa. Desde la perspectiva de Dios, el diluvio venidero era evidente mucho antes de que comenzara a llover. Sin embargo, la gente continuó con sus rutinas diarias como si nada estuviera mal. Se ignoraron las advertencias. La vida normal creó una falsa sensación de seguridad. Jesús usó más tarde este relato para describir las condiciones que preceden a su regreso. La gente estaría absorta en actividades ordinarias, sin darse cuenta de que las consecuencias se acercaban.
El problema no sería la ignorancia de los hechos, sino la indiferencia al significado. Ese patrón sigue siendo relevante hoy. La decadencia moral a menudo pasa desapercibida porque ocurre gradualmente. Comportamientos que antes se consideraban destructivos se toleran, luego se aceptan y finalmente se defienden. Con el tiempo, la conciencia se adormece y las señales de advertencia se desvanecen en el ruido de fondo. Jesús advirtió contra esta apatía, enfatizando el peligro del entumecimiento espiritual. Una de las señales más llamativas de los tiempos es el cambio en la definición de lo correcto y lo incorrecto. Acciones que una vez se reconocieron como dañinas ahora se redefinen como aceptables o incluso virtuosas. La verdad se vuelve subjetiva. Los límites morales se presentan como opresión en lugar de protección. Cuando las personas pierden la capacidad de reconocer el pecado, también pierden la capacidad de reconocer el peligro. Discernir los tiempos, por lo tanto, requiere resistir la presión cultural. Requiere el coraje de medir la opinión popular contra la verdad eterna en lugar de la aprobación social. Sin esa resistencia, la sociedad se dirige hacia la autodestrucción mientras cree que está progresando. En su enseñanza profética, Jesús describió un periodo en el que la supervivencia humana misma estaría amenazada. Enumeró múltiples señales que aparecían juntas, intensificándose en lugar de estar aisladas. Estas incluyen engaño generalizado, aumento de conflictos, escasez de recursos, brotes de enfermedades, desastres naturales, persecución y la erosión de la moderación moral. La anarquía, definida como el rechazo de la autoridad de Dios en favor del autogobierno, se enfatiza como un rasgo definitorio. Al mismo tiempo, Jesús declaró que el mensaje del reino de Dios sería proclamado a nivel mundial. Las señales de advertencia no eliminan la esperanza, resaltan la urgencia. La profecía no es destino, sino una oportunidad de respuesta y transformación. El apóstol Pablo amplió estos temas al describir actitudes que dominarían el período final antes del regreso de Cristo. Advirtió sobre el egocentrismo, el materialismo, la arrogancia, la ingratitud, la falta de amor, la hostilidad hacia el bien y la devoción al placer sobre la devoción a Dios. Estos rasgos reflejan la dirección cultural, no fallas aisladas. Evitar estas influencias requiere un esfuerzo intencional. Demanda autoexamen en lugar de comparación, humildad en lugar de orgullo, y disciplina en lugar de indulgencia. Jesús concluyó su enseñanza con una advertencia personal, instando a sus seguidores a vigilar no solo los eventos mundiales, sino sus propios corazones. Las distracciones, los excesos y la ansiedad pueden adormecer la conciencia espiritual tan eficazmente como la incredulidad. La vigilancia no es una obsesión impulsada por el miedo, es claridad. La oración no es escapismo, es alineación con la perspectiva de Dios. Juntos, producen preparación en lugar de pánico. El propósito de discernir las señales de los tiempos no es la predicción, sino la preparación. Todo sistema de advertencia solo es efectivo si conduce a la acción. Las alertas ignoradas no salvan a nadie. Las Escrituras enfatizan que el conocimiento sin respuesta no tiene sentido. Las señales de los tiempos apuntan a una conclusión simple pero exigente: se requiere cambio. La transformación personal, la fe restaurada, el realineamiento moral y la humildad ante Dios son una preparación esencial. El regreso de Jesucristo se presenta no como una amenaza, sino como esperanza. Representa la restauración de la justicia, la verdad y la paz. Aquellos que disciernen los tiempos no son llamados a la desesperación, sino a la preparación. La historia muestra que las advertencias a menudo se ignoran hasta que es demasiado tarde. Las Escrituras instan a una respuesta diferente. Las señales son visibles. El significado es claro. La responsabilidad pertenece a aquellos que están dispuestos a ver y responder. El 17 de abril de 2011, el pastor Jason Lim predicó sobre Romanos 2, 1, 10 con el tema del juicio de Dios. Comenzó con una verdad simple pero incómoda: cada persona forma opiniones sobre sí misma y sobre los demás, pero la única opinión que realmente importa es la de Dios. Cuando la vida termine y estemos ante Él, la autoevaluación, la reputación y los antecedentes religiosos no tendrán peso. Romanos 2 obliga a los oyentes a examinar honestamente sus corazones porque confronta el peligro de los dobles raseros espirituales. El argumento de Pablo sigue naturalmente a Romanos 1. En el capítulo anterior, expone los pecados obvios del mundo gentil.
Los lectores religiosos podrían estar de acuerdo fácilmente, asumiendo que el juicio les pertenece. Pero en Romanos 2, Pablo se dirige directamente a los respetables y religiosos, especialmente a los judíos, y dice, el juicio también se aplica a ustedes. El pastor Lim enfatiza que pertenecer a una comunidad religiosa, observar rituales o poseer conocimiento bíblico no protege a nadie de la rendición de cuentas ante Dios. El sermón se desarrolla en 3 partes. Primero está la severidad del juicio de Dios. Dios no juzga a la ligera ni sin rigor. El versículo 1 declara que quienes juzgan a otros son inexcusables porque juzgar admite un estándar moral que también condena al juez. Las personas a menudo se excusan a sí mismas mientras condenan a otros, pero el juicio de Dios es según la verdad, es decir, según la realidad. Él no juzga apariencias, asistencia a la iglesia, antecedentes familiares o imagen pública. Él juzga el corazón, las motivaciones y los pensamientos ocultos. Nada está oculto ante él. Las capas religiosas pueden impresionar a la gente, pero no pueden engañar a Dios. Segundo, está la suspensión del juicio de Dios. Si Dios ve todo pecado, ¿por qué el juicio no cae de inmediato? Pablo explica que Dios retrasa el juicio debido a su bondad, tolerancia y paciencia. Este retraso está destinado a llevar a las personas al arrepentimiento. El peligro es malinterpretar la paciencia como aprobación. Cuando las personas dan por sentada la amabilidad de Dios y se niegan a apartarse del pecado, sus corazones se endurecen y acumulan ira para un futuro día de juicio. La ausencia de castigo inmediato no es permiso, es misericordia que da tiempo para arrepentirse. Tercero, está la sentencia del juicio de Dios. Pablo afirma claramente que Dios dará a cada uno según sus obras. El pastor Lim aclara que las Escrituras no enseñan la salvación por obras, pero sí enseñan que la fe genuina produce fruto visible. Las obras no ganan la salvación, pero revelan si la fe es real. Pablo contrasta 2 direcciones de vida, una se caracteriza por la paciente perseverancia en hacer el bien, buscando la gloria, el honor y la inmortalidad de Dios, recibiendo vida eterna, paz y honor. La otra se caracteriza por la búsqueda de uno mismo, el rechazo de la verdad y la impiedad, lo que resulta en ira, angustia y tormento. Esta enseñanza lleva a una pregunta seria: ¿qué dirección define tu vida? Muchas personas confían en una experiencia religiosa pasada o en una participación externa. Sin embargo, Jesús advirtió que muchos lo llamarán Señor y aún así serán rechazados porque Él nunca los conoció realmente. La seguridad de la salvación no se encuentra en las apariencias, sino en una vida moldeada por el arrepentimiento y la obediencia. El sermón termina con esperanza: la vida eterna se encuentra en el Hijo de Dios. Quien tiene al Hijo tiene la vida. La paciencia de Dios hoy es una invitación a volverse a Cristo antes de que llegue el juicio final. Algo acaba de suceder en los Estados Unidos que ha dejado a los científicos confundidos, a los gobiernos silenciosos y a millones de personas sacudidas hasta lo más profundo. En cuestión de días, el cielo se comportó de maneras que nunca antes había hecho. La Tierra respondió con una inestabilidad violenta, y los sistemas una vez confiables comenzaron a fracturarse al mismo tiempo. Este no es un ciclo de desastres normal. Esto no es caos aleatorio. Muchos se hacen una pregunta que ya no puede ser ignorada: ¿es esto una advertencia? Si sientes que algo mucho más grande se está desarrollando bajo estos eventos, quédate con nosotros hasta el final. En los últimos días, los informes que surgen de California han inquietado tanto a expertos como a ciudadanos comunes. La gente miró hacia arriba y sintió que algo andaba mal. El cielo no se comportaba como debía. Los testigos lo describieron como rasgado, fracturado, casi como si la atmósfera misma se hubiera desgarrado. Capas de nubes se movían en direcciones opuestas. La luz se doblaba extrañamente en el horizonte. La presión cayó repentinamente sin previo aviso, causando dolores de cabeza, náuseas y una abrumadora sensación de inquietud entre quienes estaban al aire libre. Este no era el drama familiar de una tormenta que se avecinaba, se sintió abrupto, antinatural y profundamente inquietante. En múltiples regiones, los residentes grabaron patrones de luz inusuales, costuras brillantes cortando el cielo, destellos que no se parecían a los rayos, y un brillo opaco que permanecía más tiempo que cualquier fenómeno atmosférico conocido. Los instrumentos registraron anomalías de presión que no deberían ocurrir simultáneamente en áreas tan amplias.
Las estaciones meteorológicas lucharon por reconciliar sus propios datos. Los modelos se contradecían entre sí. Los pronósticos fueron discretamente revisados, luego retirados. Ninguna explicación oficial satisfizo la evidencia que se observaba. Los científicos reconocen la dificultad. Si bien las anomalías individuales generalmente se pueden explicar, la sincronización de estas perturbaciones visuales y atmosféricas planteó preguntas. Múltiples ubicaciones informaron efectos similares dentro de la misma ventana de tiempo estrecha. Esa convergencia es lo que más preocupó a los expertos. Desafió la suposición de que estos eran eventos aislados. Cuando el cielo se comporta de manera uniforme en vastas distancias, sugiere una perturbación sistémica en lugar de una irregularidad local. Pero más allá de los instrumentos y los datos, fue la respuesta humana la que reveló la gravedad del momento. Los testigos hablaron de un silencio espeluznante que siguió a la ruptura visual. Sin viento, sin pájaros, sin ruido de tráfico distante. Algunos describieron un miedo instintivo, no pánico, sino una certeza tranquila de que algo fundamental había cambiado. Otros dijeron que se sentía como si el cielo mismo estuviera bajo tensión, como si un límite estuviera siendo probado. La gente dejó de filmar. Simplemente observaron. Esta reacción importa. A lo largo de la historia, los momentos de verdadera disrupción a menudo son reconocidos primero, no por las instituciones, sino por la gente común que siente que el orden familiar ha sido interrumpido. La Biblia registra respuestas similares cuando el orden natural fue perturbado. En Job 26, 11, dice, «Los pilares del cielo tiemblan y se asombran de su reprensión». El versículo no describe el caos por sí mismo, sino un recordatorio de que la creación misma responde cuando se desafían los límites. Jesús también advirtió que señales inusuales en los cielos precederían a tiempos de gran sacudida. En Lucas 9 y 11, dijo, «Habrá terroríficos espectáculos y grandes señales del cielo». Estas palabras no se dieron para inspirar miedo, sino conciencia. Las Escrituras enmarcaron consistentemente tales momentos como señales, llamados a observar, a discernir y a reflexionar. Lo que sucedió sobre California puede que aún no tenga nombre. Puede llevar años para que la ciencia lo clasifique, o puede desvanecerse silenciosamente en datos no resueltos. Pero lo que no se puede descartar es la convergencia de la percepción, la evidencia y la respuesta humana. Cuando el cielo parece roto, cuando los sistemas fallan en explicar lo que los ojos pueden ver, y cuando el silencio reemplaza la certeza, la historia nos enseña a prestar atención. Esto no fue solo un cielo extraño, fue un momento que socavó la suposición de estabilidad. Y una vez que esa suposición se agrieta, todo lo que está debajo comienza a sentirse incierto. Mientras los cielos sobre California generaban inquietud, la tierra en el estado de Washington entregó algo mucho más inmediato y devastador. Lo que comenzó como una lluvia persistente escaló a inundaciones históricas, abrumando áreas que se consideraban protegidas por la ingeniería moderna. Las autopistas desaparecieron bajo el creciente nivel del agua. Los barrios residenciales fueron engullidos enteros. En cuestión de horas, los paisajes familiares se transformaron en zonas peligrosas sin límites claros entre la seguridad y el peligro. Las evacuaciones se desarrollaron rápidamente y a gran escala. Miles de residentes se vieron obligados a abandonar sus hogares mientras los ríos superaban el control. Las alertas de emergencia llegaron rápidamente, pero las rutas de escape no duraron. Las carreteras se inundaron, los puentes se cerraron y comunidades enteras quedaron aisladas. La velocidad de la inundación dejó poco tiempo para la preparación, convirtiendo decisiones ordinarias en elecciones de vida o muerte. Un punto de inflexión crítico llegó cuando fallaron los sistemas de bombeo de agua. Estos sistemas estaban diseñados para gestionar el desbordamiento y proteger las áreas circundantes. Sin embargo, colapsaron bajo el puro volumen de agua. Una vez que dejaron de funcionar, las comunidades quedaron expuestas sin defensa efectiva. El río Green, ya bajo presión, se mantuvo a niveles extremos durante días. En lugar de retroceder, se mantuvo firme, paralizando las redes de transporte y deteniendo el movimiento diario en toda la región. Para aquellos atrapados en el medio, la experiencia fue profundamente inquietante. Residentes atrapados en sus hogares vieron cómo el agua de la inundación subía paso a paso, esperando instrucciones de rescate que se retrasaron por fallas en la infraestructura y acceso limitado.
Otros quedaron varados en vehículos en autopistas inundadas, rodeados de agua e incertidumbre. Siguieron los cortes de energía. La comunicación se debilitó. El tiempo se alargó, marcado no por los relojes, sino por el lento avance del agua y el miedo a lo que podría venir después. Las imágenes de Washington se propagaron rápidamente por todo el país. Rescates en tejados, autopistas paralizadas, vecindarios convertidos en lagos. Estas escenas transmitieron un mensaje poderoso. Esta no era una crisis lejana, esto estaba sucediendo dentro de los Estados Unidos, desafiando las suposiciones de permanencia y control. La sensación de inquietud creció a medida que la gente comenzaba a reconocer que la estabilidad puede desmoronarse sin previo aviso. Lo que hace que este evento sea aún más preocupante es su contexto. Las inundaciones no ocurrieron solas. Se desarrollaron junto con perturbaciones atmosféricas, tormentas severas en otros estados e inundaciones generalizadas en todo el mundo. Cuando los desastres se superponen en lugar de ocurrir uno a la vez, el patrón se vuelve más difícil de descartar. Mientras la atención se centraba en los desastres en desarrollo dentro de los Estados Unidos, eventos fuera de sus fronteras revelaron algo aún más inquietante. Disrupciones similares no estaban aisladas en una sola nación, zona climática o hemisferio. En todo el mundo, la inestabilidad comenzó a aparecer casi simultáneamente, formando un patrón que desafiaba el ritmo habitual de la crisis global. En Brasil, poderosas tormentas produjeron una imagen impactante que capturó la atención internacional. Una réplica de la Estatua de la Libertad, vista durante mucho tiempo como un símbolo de libertad y aspiración, fue violentamente derribada por vientos extremos. El colapso no fue meramente estructural, fue simbólico. Las imágenes del monumento caído se propagaron rápidamente, resonando mucho más allá de Sudamérica. Muchos lo vieron como un recordatorio de que los símbolos de fuerza y permanencia pueden caer abruptamente cuando las fuerzas superan las expectativas. Al mismo tiempo, las agencias de monitoreo global informaron una estadística asombrosa: casi una cuarta parte de la población mundial enfrentaba condiciones de inundación. Los ríos se desbordaron en Asia. Las regiones costeras lucharon bajo tormentas implacables. Las comunidades de baja altitud en África y Europa experimentaron desplazamiento. Estas no fueron emergencias graduales que se desarrollaron en secuencia, fueron eventos superpuestos que ocurrieron en continentes dentro de la misma ventana de tiempo estrecha. Lo que hizo esta convergencia especialmente alarmante fue la ausencia de espacio para la recuperación. Históricamente, los desastres llegan en oleadas. Una región sufre mientras otra se estabiliza. Ese amortiguador permite que los recursos, la ayuda y la atención cambien. Esta vez, no hubo pausa. Las inundaciones golpearon mientras las tormentas se intensificaban en otros lugares. Las evacuaciones comenzaron en un país mientras la infraestructura fallaba en otro. Las organizaciones de ayuda informaron tensión no por el tamaño de los desastres individuales, sino por su simultaneidad. Colapsos, deslizamientos de tierra y evacuaciones forzadas se convirtieron en titulares recurrentes. Las regiones agrícolas perdieron cosechas. Los centros urbanos se enfrentaron a intrusión de agua. Los corredores de transporte se interrumpieron a través de las fronteras. El efecto acumulativo no fue solo daño físico, sino fatiga global. Cuando las crisis se superponen, la resiliencia se erosiona más rápido de lo que los recursos pueden reponerse. Los científicos reconocen la dificultad de explicar el momento. La variabilidad climática puede explicar los extremos, pero no fácilmente la sincronización a esta escala. Si bien cada evento tuvo sus propios desencadenantes locales, su alineación planteó preguntas que los datos por sí solos no podían responder de inmediato. Cuando emergen patrones en sistemas no relacionados, sugieren una presión compartida en lugar de una coincidencia. Desde una perspectiva histórica, los periodos de inestabilidad global a menudo preceden a grandes transiciones. Las sociedades tienden a reconocer el cambio no por una sola catástrofe, sino por una sensación de que el desorden ya no está contenido. Cuando los desastres dejan de respetar fronteras, estaciones y ciclos de recuperación, el mundo entra en territorio desconocido. La pregunta inquietante entonces no es simplemente qué está sucediendo, sino por qué ahora. ¿Por qué las tormentas, las inundaciones, los colapsos y el desplazamiento aparecen juntos en lugar de separados? ¿Por qué el margen de recuperación parece desaparecer en todas partes al mismo tiempo?
Estas preguntas persisten porque desafían la suposición de que el caos siempre puede ser localizado. Lo que está emergiendo no es solo una serie de desastres, sino un momento compartido en la historia, uno en el que el mundo se siente simultáneamente tenso, expuesto e incierto, como si múltiples líneas de falla se estuvieran desplazando al mismo tiempo. Lejos de las costas inundadas y la infraestructura colapsada, otro tipo de miedo se ha estado gestando silenciosamente en el corazón de los Estados Unidos. Yellowstone, hogar de uno de los sistemas de supervolcanes más poderosos de la Tierra, se ha convertido una vez más en el foco de intensa preocupación. Esta vez no son los géiseres en erupción o la actividad sísmica rutinaria lo que atrae la atención, sino un número creciente de informes que describen colapsos del terreno, fisuras profundas y formaciones repentinas de sumideros dentro y alrededor de las zonas monitoreadas. Los testigos han descrito secciones de tierra cediendo sin previo aviso, grietas ensanchándose, tierra hundiéndose y vapor saliendo de nuevas aberturas. Algunas fisuras parecen más profundas de lo esperado, resistiendo la medición y alimentando la especulación. Si bien los geólogos advierten contra el lenguaje sensacionalista, las imágenes han inquietado a muchos. La idea de que la Tierra misma se abre bajo la región geológica más volátil de Estados Unidos toca un miedo primordial de que algo vasto y contenido pueda estar presionando desde abajo. El supervolcán de Yellowstone se encuentra sobre una inmensa cámara de magma capaz de alterar el clima global si se libera. Incluso los cambios menores de presión bajo un sistema así son de cerca monitoreados. Los datos de monitoreo recientes han mostrado fluctuaciones en el levantamiento del suelo, emisiones de gas y enjambres de microseísmos, ninguno de los cuales confirma de forma independiente una erupción inminente, pero juntos contribuyen a una creciente inquietud. Cuando la Tierra se comporta de manera impredecible en una ubicación tan sensible, la tranquilidad se vuelve difícil. La ansiedad pública ha aumentado aún más debido al tono sombrío de la comunicación oficial. Las autoridades y las agencias científicas continúan afirmando que no hay amenaza inmediata. Sin embargo, las actualizaciones son cuidadosamente redactadas e infrecuentes. Los instrumentos registran cada temblor, cada desplazamiento. Este silencio ha creado espacio para la especulación, especialmente a medida que las imágenes y los testimonios circulan en línea más rápido que las explicaciones formales. Para muchos observadores, el lenguaje utilizado para describir estos eventos se hace eco de advertencias antiguas. Las escrituras hablan de la Tierra abriéndose y las profundidades revelándose durante tiempos de juicio y transición. En Apocalipsis 9:2, describe un pozo que libera humo que oscurece el cielo, simbolizando la revelación de fuerzas largamente contenidas. Si bien tales pasajes no son pronósticos científicos, resuenan profundamente en momentos en que la Tierra misma parece inestable. El miedo en torno a Yellowstone no es solo sobre la erupción, se trata de contención, sobre si los sistemas diseñados para contener un poder inmenso pueden seguir haciéndolo. El supervolcán representa un evento umbral, algo capaz de redefinir la normalidad en un instante. Ese potencial por sí solo es suficiente para mantener a la nación observando, incluso en ausencia de titulares dramáticos. Esta preocupación no existe de forma aislada. Cuando se coloca junto a inundaciones, tormentas, perturbaciones atmosféricas e inestabilidad global, Yellowstone se convierte en parte de una narrativa más amplia de presión acumulándose en múltiples capas del mundo, cielo, mar y ahora profundo bajo la tierra. Las Escrituras nos recuerdan en Hebreos 12 y 26 que hay tiempos en que no solo la tierra, sino todo lo que pueda ser sacudido, será sacudido. Si estos informes marcan un episodio geológico temporal o algo más trascendental sigue siendo desconocido. Lo que está claro es que la confianza pública ha sido reemplazada por la vigilancia. Cuando la Tierra misma se siente incierta, la gente comienza a hacer preguntas más profundas, no solo sobre la seguridad, sino sobre el tiempo y el significado. Mientras las tormentas e inundaciones captaban la atención pública con imágenes dramáticas de destrucción física, otra forma de temblor se desarrolló silenciosamente en Minnesota, una que no involucraba el colapso de carreteras o el aumento de los ríos, sino la lenta exposición de sistemas que una vez se asumieron confiables. Esta vez, la Tierra no se abrió, en cambio, la confianza lo hizo. Las investigaciones comenzaron a revelar acusaciones de malversación a gran escala de fondos de nutrición infantil, programas originalmente diseñados para proteger a los niños vulnerables durante un tiempo de crisis nacional. Estas iniciativas se basaron en la urgencia y la compasión, operando bajo una supervisión relajada para garantizar que la ayuda llegara rápidamente a las familias. Lo que ha surgido ahora,
sin embargo, es la posibilidad de que esta urgencia creara oportunidades para la explotación. Los fondos destinados a alimentar a los niños pueden haber sido desviados a través de redes complejas, lo que plantea preguntas no solo sobre la rendición de cuentas, sino sobre cómo fallaron las salvaguardias de manera tan generalizada. El impacto de estas revelaciones ha sido profundo. Las instituciones que alguna vez tuvieron autoridad moral, agencias gubernamentales, estructuras sin fines de lucro, organismos de supervisión, se encontraron bajo intenso escrutinio. El problema no se limitó a la mala conducta individual, expuso debilidades sistémicas, lagunas en la verificación, auditorías retrasadas y una dependencia excesiva de la confianza en momentos de alta presión. Cuando los sistemas se construyen rápidamente en crisis, a menudo se ponen a prueba más tarde en la verdad. Para agravar la situación, han aumentado las tensiones sociales en torno a la inmigración y la aplicación de la ley. Minnesota, hogar de una de las comunidades somalíes más grandes de los Estados Unidos, se convirtió en un punto focal para el debate nacional. Las conversaciones que deberían haberse centrado en la transparencia y la reforma se endurecieron en sospecha y división. Las comunidades sintieron que se hablaba de ellas en lugar de que se les hablara. El lenguaje se agudizó. El miedo reemplazó al diálogo. La confianza, ya tensa, se erosionó aún más. Lo que hace que este momento sea especialmente significativo es su momento. Estas exposiciones institucionales no ocurrieron en una estación de calma. Se desarrollaron junto con inundaciones, tormentas e inestabilidad ambiental en todo el país. Mientras la naturaleza sacudía la tierra, el escrutinio sacudía la gobernanza. Esta convergencia importa. Históricamente, los periodos de estrés ambiental a menudo coinciden con pruebas morales y estructurales. La presión revela lo que la estabilidad puede ocultar. La situación de Minnesota ilustra un tipo diferente de desastre, uno sin sirenas ni evacuaciones, pero con consecuencias duraderas. Cuando los sistemas diseñados para proteger a los más vulnerables son cuestionados, la confianza pública se erosiona rápidamente. La gente comienza a preguntarse si la compasión ha sido reemplazada por la negligencia y si la rendición de cuentas aún puede funcionar bajo presión. Estas no son preocupaciones abstractas, afectan cómo las comunidades se relacionan con la autoridad, entre sí y con la idea de responsabilidad compartida. Las escrituras a menudo emparejan el temblor físico con la exposición moral. En tiempos de prueba, lo que está oculto sale a la luz, no para destruir indiscriminadamente, sino para revelar los cimientos. Cuando las instituciones son examinadas bajo presión, la pregunta no es solo quién falló, sino si la corrección es posible. Minnesota se erige ahora como un caso de estudio de lo que sucede cuando la confianza supera la verificación y la urgencia supera la sabiduría. Esto no es simplemente un escándalo regional, es parte de un patrón más amplio en el que los sistemas, tanto naturales como humanos, están siendo probados simultáneamente. Las inundaciones exponen la infraestructura, las investigaciones exponen la gobernanza. Ambos hacen la misma pregunta de diferentes maneras: ¿qué hemos construido y puede perdurar? Mientras la tierra temblaba a través de inundaciones, colapsos y tensiones institucionales, la atención se elevó lentamente hacia el propio cielo. En todo Estados Unidos, comenzaron a surgir informes que no encajaban en ninguna categoría familiar. No eran tormentas, ni aviones, ni fuegos artificiales, ni pruebas experimentales reconocidas por las autoridades. Testigos de diferentes estados, separados por cientos de millas, describieron haber visto pilares de luz, formaciones similares a cintas y formas luminosas flotando suspendidas en el cielo, apareciendo a menudo de repente y desapareciendo tan rápido como lo hacían. Lo que más inquietó a los observadores fue la consistencia. Estas luces se informaron en áreas rurales, suburbios y ciudades importantes por igual. Algunas aparecieron como columnas verticales que se extendían hacia arriba con bordes afilados y un brillo constante. Otras parecían bandas de luz fluidas moviéndose con intención en lugar de viento. En varios casos, las luces permanecieron completamente estacionarias a pesar de las condiciones climáticas cambiantes, desafiando el comportamiento atmosférico básico. Las cámaras las capturaron. Las grabaciones de timbres las registraron. Sin embargo, ninguna explicación oficial siguió. Junto con los fenómenos visuales llegaron los sonidos, bajos, resonantes y profundamente perturbadores. Tonos parecidos a trompetas, gemidos metálicos y zumbidos prolongados se registraron en varios estados.
Estos sonidos no fueron acompañados por tormentas, vuelos de aviones o actividad sísmica. Aparecieron en cielos despejados en condiciones de calma, a menudo durando lo suficiente como para sacar a la gente confundida al exterior. Algunos describieron el sonido como vibrando a través del pecho en lugar de los oídos, persistiendo incluso después de que se desvaneció. Los expertos lucharon por responder. Las autoridades de aviación informaron no tener tráfico aéreo inusual. Los servicios meteorológicos no encontraron perturbaciones atmosféricas que pudieran explicar los elementos visuales. Los sismógrafos no mostraron movimiento terrestre correlacionado. La ausencia de una causa física solo intensificó la especulación. Cuando algo es visto y oído, grabado por miles, pero atribuido a nada concreto, la incertidumbre crece rápidamente. Históricamente, los fenómenos inexplicables en el cielo siempre han tenido un peso mucho mayor que la ciencia. Desafían la suposición de que los cielos son predecibles y silenciosos. Las escrituras asocian frecuentemente señales inusuales arriba con momentos de advertencia o transición. En Joel 2:30, habla de maravillas en el cielo y en la tierra antes de un gran cambio. Jesús mismo se refirió a señales en el cielo como parte de un patrón más amplio destinado a despertar la conciencia, no a alimentar el pánico. Lo que hace que los informes actuales sean distintos no es su misterio por sí solo, sino su momento. Estas vistas y sonidos están surgiendo durante una temporada ya marcada por la inestabilidad ambiental, la tensión social y la exposición institucional. Cuando las perturbaciones aparecen simultáneamente en tierra, mar y cielo, se resisten a ser descartadas como coincidencia. Incluso los escépticos reconocen que la agrupación de tales informes es inusual. Psicológicamente, el impacto ha sido profundo. La gente describe sentirse observada, pequeña o repentinamente consciente de fuerzas fuera de control. Otros sienten un impulso instintivo de prestar atención, como si algo se estuviera señalando en lugar de simplemente observándose. Estas reacciones reflejan relatos históricos de momentos en que las sociedades sintieron que se acercaban a un umbral. Ya sea que estas luces y sonidos sean fenómenos naturales raros, tecnologías desconocidas o algo aún sin nombre, su efecto es innegable. Interrumpen la normalidad. Obligan a hacer preguntas y recuerdan a la gente que no todo lo que está arriba es entendido, categorizado o domesticado por la explicación. Rompiendo ahora en toda América, el cielo, el mar y la propia tierra están clamando. Desde una ardiente puerta del infierno abriéndose sobre Texas hasta sumideros tragándose calles en Florida y Kansas, hasta cientos de ballenas varadas en ambas costas, las señales se multiplican. Testigos presenciales registran formas angelicales descendiendo a través de las nubes. Mientras tanto, en California, nuevos ovnis parpadean cerca de bases militares. Mientras tanto, la nación tiembla, la violencia, la división y la decadencia espiritual se propagan como un incendio forestal. ¿Son estas coincidencias, o el cielo y la tierra están declarando el regreso del rey? Comenzó justo después del atardecer sobre el centro de Texas. El cielo, una vez pintado de carmesí dorado, se atenuó de repente como si una mano invisible hubiera corrido una cortina por los cielos. Entonces los testigos dicen que apareció un círculo negro perfecto flotando sobre el horizonte, sus bordes pulsando con un extraño brillo plateado azulado. Por un momento, pareció inofensivo, como una tormenta formándose. Pero en cuestión de minutos, el círculo se amplió, se profundizó y comenzó a brillar con lo que parecía fuego atrapado detrás de un cristal. De Dallas a Baco, la gente detuvo sus coches en las autopistas para mirar. Salieron los teléfonos. Las redes sociales se llenaron de imágenes en vivo, una enorme puerta negra giratoria rodeada de relámpagos, nubes retorciéndose en patrones imposibles. Un camionero de Hillsborough lo describió como un agujero en el cielo, como si algo intentara atravesar. Luego vino el sonido. Al principio, fue un zumbido bajo, profundo y metálico, como si el aire mismo vibrara. Pero pronto cambió, extendiéndose en largos y tristes estallidos que muchos compararon con trompetas antiguas. Resonaron por campos vacíos y pequeños pueblos, rebotando en silos y campanarios. Los perros aullaron. Los pájaros huyeron en espirales salvajes. Algunos testigos cayeron de rodillas en las calles, susurrando oraciones entre lágrimas. Los científicos se movieron rápidamente para explicarlo.
La declaración oficial de un observatorio de Texas lo llamó un vórtice de plasma localizado, una interacción rara de partículas atmosféricas con radiación solar. Pero la explicación no logró calmar al público. El cielo había formado una forma geométrica perfecta, más negra que la noche, y permaneció allí durante casi 20 minutos antes de desvanecerse en neblina. Los pastores comenzaron a citar Apocalipsis 9, y el abismo se abrió, y subió humo del abismo como humo de un gran horno. ¿Fue solo una coincidencia, o la tierra realmente había abierto sus puertas arriba en lugar de abajo? En San Antonio, un hombre que grabó el evento afirmó haber visto formas moviéndose dentro del círculo, siluetas de alas, destellos de oro blanco. Su vídeo se desenfocó como si la energía distorsionara la lente de la cámara. No era solo luz, dijo. Estaba vivo. Los comentaristas se dividieron en dos campos, uno gritando, profecía cumplida, el otro burlándose de la histeria. Sin embargo, en el fondo, millones sintieron el mismo terror silencioso, la sensación de que algo más allá de la comprensión había rozado el borde de nuestra realidad. ¿Podría ser este el velo adelgazándose? ¿Una advertencia de que el cielo y el infierno se preparan para el conflicto final? Algunos dicen que es juicio, otros, misericordia. Pero una cosa es cierta, Texas nunca olvidará esa noche en que el cielo mismo se abrió, y la humanidad sintió el aliento de la eternidad. Apenas unos días después de que apareciera la puerta negra sobre Texas, la tierra en toda América comenzó a temblar. Al principio, fue sutil, algunos informes de pequeñas grietas apareciendo en entradas y aceras. Pero pronto, los canales de noticias se inundaron de imágenes horribles. Calles enteras colapsando, coches cayendo en pozos repentinos, casas desapareciendo en segundos. Desde Florida hasta Utah, desde Kentucky hasta el centro de Chicago, el suelo mismo parecía devorar lo que se alzaba sobre él. En Florida, una familia se despertó al amanecer con el sonido de metal retorciéndose. El padre salió corriendo y descubrió que su patio delantero había desaparecido, reemplazado por un agujero oscuro y bostezante de casi 9 metros de ancho. Sonó como un trueno subterráneo, dijo, y luego la tierra simplemente se abrió. En Kentucky, el estacionamiento de una iglesia se partió por la mitad, tragándose varios autos mientras la congregación todavía estaba dentro del servicio de adoración. En Utah, una sección de la autopista del desierto se desmoronó, dejando un cañón donde antes había asfalto liso minutos antes. Los geólogos se apresuraron a explicar el fenómeno, culpando a formaciones de piedra caliza inestables, erosión por agua subterránea o cambios recientes en la presión del agua freática. Pero los datos no encajaban. Los colapsos ocurrían simultáneamente, a miles de kilómetros de distancia, a menudo sobre roca sólida donde nunca se había registrado un sumidero. Las imágenes satelitales incluso revelaron un patrón misterioso, los agujeros parecían formarse a lo largo de una falla diagonal que se extendía desde la costa del Golfo hasta los Grandes Lagos, como una cicatriz que dividía el país en dos. En las discusiones en redes sociales, los creyentes comenzaron a conectar los puntos. Apenas una semana antes, el cielo se había abierto. Ahora la tierra estaba siguiendo. ¿Podría ser un reflejo? ¿El cielo y la tierra reflejándose mutuamente en señales de juicio? Pastores y eruditos bíblicos recordaron Números 16, donde la tierra abrió su boca y se los tragó, después de que la rebelión se levantara entre el pueblo. La imagen se sentía incómodamente familiar. Aún más inquietante fue lo que vino después. Surgieron informes de que estaciones de investigación privadas detectaban vibraciones subterráneas, movimientos demasiado organizados para ser aleatorios. Algunos susurraron teorías de colapso de túneles secretos o experimentos fallidos en lo profundo de las instalaciones gubernamentales. Otros creían que estos eran los primeros dolores de parto de la profecía, los cimientos del mundo cambiándose bajo presión divina. Para el miércoles, los equipos de emergencia habían acordonado barrios enteros. Calles que una vez resonaron con risas ahora se abrían como heridas. Los residentes miraban las profundidades, negras, silenciosas, interminables. Y en algún lugar de ese silencio, una pregunta ardía a través del miedo: si los cielos se habían abierto sobre Texas y la tierra ahora se estaba abriendo abajo, ¿qué estaba atrapado entre ellos? Los científicos lo llamaron coincidencia. Los profetas lo llamaron consecuencia. Pero en todo Estados Unidos, se estaba gestando una antigua inquietud, como si la nación misma se estuviera hundiendo en un juicio escrito hace mucho tiempo.
Los cielos se habían abierto. La tierra se había desgarrado. Y ahora los mares comenzaron a llorar. En el lapso de una sola semana, las costas de Estados Unidos se convirtieron en cementerios silenciosos. Desde la bahía de Monterey en California hasta las costas de Nueva Jersey, cientos de ballenas y delfines aparecieron varados en la arena. Sus enormes cuerpos yacían indefensos sobre la arena como gigantes caídos. La vista era apocalíptica, criaturas enormes, con los ojos aún abiertos, sus cantos silenciados a media voz. Familias que caminaban por las playas se detuvieron horrorizadas mientras el océano mismo parecía vomitar vida de regreso a la tierra. Cada nueva ola traía otra forma sin vida, brillando bajo el cielo gris como ofrendas de las profundidades. Biólogos marinos culparon a los pulsos de sonar, las toxinas y las olas de calor oceánicas. Pero las explicaciones colapsaron bajo la escala del misterio, porque las muertes estaban sincronizadas. Del Pacífico al Atlántico, las ballenas morían casi a la misma hora a lo largo de miles de kilómetros. Los datos satelitales registraron distorsiones magnéticas a lo largo de las costas de EU, interfiriendo con la navegación de barcos y los patrones de migración animal. Era como si los océanos mismos se hubieran vuelto magnéticamente poseídos. Luego vino un silencio espeluznante. Sin gaviotas, sin olas, sin el zumbido lejano de la vida, solo agua quieta extendiéndose interminablemente bajo un cielo pálido. Los lugareños describieron el mar como conteniendo la respiración, esperando algo. Para muchos, el silencio era peor que la muerte. Se sentía como si la creación misma estuviera de luto. En las redes sociales y en los púlpitos de las iglesias, un versículo resurgía una y otra vez. Apocalipsis 8, 9, y la tercera parte de las criaturas que había en el mar murió. Los fieles comenzaron a llamarlo el grito de la creación, una advertencia que resonaba desde las profundidades. Romanos 8 y 22 adquirió un nuevo peso, porque toda la creación gime y sufre dolores de parto juntos hasta ahora. Pero lo que más asombró a los teólogos fue un paralelismo antiguo, un misterio enterrado bajo milenios de arena. En el antiguo Egipto, mucho antes del Éxodo, registros jeroglíficos y tallas de templos hablaban de un tiempo en que el Nilo se volvía amargo, y los peces morían, y ocurrían varamientos masivos en las orillas del río. Los sacerdotes de Amón lo llamaron el aliento del inframundo, creyendo que era la ira de los dioses que se elevaba desde abajo. Siglos después, la Biblia describió el mismo evento como una de las plagas de juicio antes de la liberación de Israel. Ahora, milenios después, el mismo patrón se desarrolla no en el Nilo, sino en las costas de América. ¿Podría ser esto más que una coincidencia? ¿Están los mares repitiendo lo que los antiguos presenciaron alguna vez, una advertencia divina escrita en agua? Los historiadores señalan que la muerte de los peces del Nilo marcó el comienzo del desmoronamiento de Egipto, la caída de un imperio que endureció su corazón contra el llamado del cielo. ¿Está Estados Unidos enfrentando su propio momento de ajuste de cuentas? Las ballenas, símbolos de la creación profunda y la inteligencia antigua, se han convertido en mensajeras de lo invisible, emergiendo a la superficie una última vez como para gritar, el tiempo está cerca. Los científicos miden los datos. Los fieles miden las señales, pero ambos ven que el orden natural se está rompiendo, el aire, la tierra y ahora el mar tiemblan juntos en un grito unificado. Los cielos han hablado, la tierra ha respondido, y los océanos ahora se afligen tal como lo hicieron en Egipto cuando las aguas advirtieron por primera vez de la liberación y la destrucción. ¿Estamos escuchando? Todo comenzó en las tranquilas horas del amanecer. Sobre las llanuras de Oklahoma, un granjero que salía a revisar su ganado miró hacia arriba y se quedó paralizado. Sobre él, suspendida en las nubes de tormenta que rodaban, había una forma radiante similar a la humana, de un blanco dorado resplandeciente, con alas que se extendían por la tormenta. Corrió por su teléfono, con las manos temblando mientras los relámpagos brillaban detrás de la figura, no iluminándola, sino revelándola. En cuestión de horas, docenas de imágenes similares inundaron Internet. En Arizona, Tennessee y Colorado, los testigos informaron haber visto formas luminosas moviéndose dentro de las nubes, siluetas con alas, túnicas o halos de luz que mantenían su forma por segundos antes de desaparecer. Los pilotos de avión confirmaron haber visto resplandores inexplicables a 30.000 pies, flotando inmóviles contra fuertes vientos. Algunos incluso afirmaron que las figuras se movían en contra de la dirección del viento, como si estuvieran montando guardia sobre la tormenta misma.
Los meteorólogos se apresuraron a explicar el fenómeno. Algunos lo llamaron pareidolia, la tendencia humana a ver rostros o formas donde no existen. Otros sugirieron reflejos de la luz solar a través de vapor estratificado. Pero estas teorías se desmoronaron cuando se compararon las imágenes, formas idénticas vistas por personas a cientos de millas de distancia, todo dentro de la misma ventana de 24 horas. Para muchos, el parecido era innegable. Las figuras brillantes parecían angelicales, pacíficas, pero poderosas, apareciendo en un momento en que América temblaba bajo tormentas, sumideros y señales. Y mientras retumbaban los truenos, algunos afirmaron haber escuchado débiles tonos armónicos, una melodía llevada por el viento que se sentía más como adoración que como sonido. No era solo el trueno, dijo una mujer de Nashville. Era un canto, suave pero lleno de poder. Me arrodillé sin saber por qué. Los eruditos bíblicos señalaron Mateo 12:30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Para ellos, esto no era un clima aleatorio sino una declaración celestial, un recordatorio de que el cielo todavía vigila, todavía interviene, todavía se prepara para el regreso del Rey. Sin embargo, otros temían lo que veían. Por cada voz que los llamaba ángeles, otra advertía de engaño. 2 Corintios 11 y 14 declara que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. ¿Podrían estas figuras luminosas ser señales falsas, el comienzo de una gran ilusión destinada a engañar incluso a los fieles? El debate dividió iglesias y comunidades. Algunos llamaron a las apariciones avivamiento en el cielo. Otros, guerra espiritual hecha visible. Pero una cosa unió a todos los que lo presenciaron, un sentimiento de asombro que las palabras no podían contener. Los testigos presenciales hablaron de una paz abrumadora seguida de temblores, como si sus almas reconocieran algo antiguo, una presencia más allá de la imaginación. Los fotógrafos que capturaron las formas encontraron extrañas distorsiones en sus imágenes, como si la luz misma se resistiera a ser congelada. Ya sean divinas o engañosas, naturales o sobrenaturales, una verdad permanece, los cielos nunca han parecido tan vivos. El mismo cielo que una vez se abrió en la puerta negra ahora parecía arder con centinelas de luz. Y mientras las nubes se movían, las alas brillantes se desvanecían en el amanecer, dejando atrás un silencio tembloroso y la inquietante pregunta flotando en el aire, ¿las huestes celestiales están tomando posiciones para lo que viene? Justo cuando los avistamientos de ángeles se desvanecieron de los titulares, apareció otra ola de luces, esta vez, no con forma de alas, sino de máquinas. Sobre la costa del sur de California, docenas de testigos grabaron una formación de objetos brillantes moviéndose silenciosamente sobre el Pacífico. No eran aviones, drones ni satélites. Estos orbes cambiaban de posición con precisión mecánica, en forma triangular, de diamante y perfectamente sincronizados. El cielo nocturno pulsaba con luz ámbar como si ojos inteligentes observaran desde arriba. El primer vídeo provino de San Diego, mostrando 3 orbes brillantes flotando inmóviles sobre el océano. Momentos después, uno se disparó hacia arriba a una velocidad imposible, desapareciendo entre las nubes. En Los Ángeles, cientos de residentes vieron las mismas luces. El tráfico en la primera 5 se detuvo cuando los conductores salieron de sus autos mirando hacia arriba con incredulidad. No se movían como nada que haya visto, dijo un hombre. Era como si la gravedad no se aplicara a ellos. Cuando los medios de comunicación contactaron a la Fuerza Aérea de los EU, los funcionarios negaron rápidamente su participación. No había ejercicios militares, ni vuelos conocidos. Sin embargo, los sistemas de radar en toda la región confirmaron múltiples objetos no identificados entrando en el espacio aéreo controlado. Incluso los satélites meteorológicos capturaron su movimiento, brillantes firmas sin rastros de calor, rompiendo todas las reglas conocidas de la física. Las redes sociales se encendieron. Algunos los llamaron ovnis, otros los vigilantes. Las teorías se inundaron, tecnología secreta, visitantes interdimensionales, o quizás los mismos entes que aparecieron como ángeles hace solo unos días están ahora cambiando de forma. En círculos de profecía bíblica, la gente recurre a Génesis 6 y Enoc 7, recordando a los antiguos seres llamados vigilantes, criaturas celestiales que una vez descendieron a la tierra, trayendo conocimiento prohibido antes del diluvio. ¿Podrían estas luces modernas ser su regreso? ¿Estaban revelándose como el engaño final antes de la venida de Cristo?
Mientras tanto, los escépticos argumentaron que no era nada más que el avance humano, drones sigilosos o naves experimentales. Sin embargo, en lo profundo de los canales de chat militares, informantes anónimos insinuaron algo más extraño. Los objetos emitían pulsos electromagnéticos que interrumpían los sistemas de comunicación dentro de un radio de 160 kilómetros. No son nuestros, decía un mensaje. Y no son de este mundo. Para los espiritualmente despiertos, esta convergencia, la puerta negra, los sumideros, los océanos de luto, los ángeles en las nubes y ahora los vigilantes en el cielo, no podía ser descartada. El cielo, la tierra y el reino invisible estaban colisionando. Los testigos describieron una pesada quietud después de que las luces se desvanecieran, como si el aire mismo estuviera cargado de anticipación. En el silencio, casi se podía sentir una presencia, inteligente, antigua y esperando. ¿Son estas luces una advertencia o una invitación? ¿Estamos en el borde de la revelación o del engaño? Las señales se multiplican, y California puede haber visto el siguiente capítulo desarrollarse. Mientras los cielos destellaban con fuego y los mares clamaban, algo más oscuro estaba sucediendo en el interior, un terremoto moral que sacudía el alma de América. Ciudades que una vez brillaron con vida ahora parpadean con desorden. En Nueva York, las protestas se desbordan en caos. En Chicago, las tiendas apuntalan sus ventanas mientras los saqueos regresan. En toda la nación, las divisiones se agudizan, políticas, raciales, espirituales, como si el corazón del país se hubiera dividido en dos mitades en guerra. Lo que comenzó como desastres naturales ahora se filtra en el espíritu humano. Los presentadores de noticias hablan de colapso económico, confusión moral, fatiga espiritual. Familias una vez unidas por la fe ahora discuten sobre qué es la verdad. La asistencia a la iglesia cae a mínimos históricos, mientras que las prácticas ocultas, el tarot y la astrología aumentan entre los jóvenes. La tecnología se ha convertido tanto en ídolo como en supervisora, con voces de IA reemplazando sermones e influencers moldeando más mentes que las escrituras jamás lo hicieron. Se siente como si el país estuviera perdiendo su centro. El suelo bajo sus pies no es lo único que colapsa, su conciencia también. Los viejos valores que construyeron sus cimientos, fe, humildad, gratitud, han sido cambiados por ruido y orgullo. Las palabras de Pablo en 2 Timoteo 3 resuenan como un espejo ante la América moderna, porque habrá hombres amantes de sí mismos, codiciosos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Algunos ven esto como el gran desmoronamiento predicho por los profetas, el momento en que la verdad sería silenciada y la luz sería burlada. Otros lo llaman un ciclo de civilización, otro imperio desmoronándose bajo su propio peso. ¿Pero qué pasa si es más? ¿Qué pasa si la misma mano invisible que agita el cielo y el mar ahora está sacudiendo el corazón de una nación? Las señales del próximo sistema ya son visibles, transacciones sin efectivo, reconocimiento facial, tecnología de microchips, todo enmarcado como conveniencia, todo allanando el camino hacia la advertencia de Apocalipsis de que nadie podría comprar ni vender, sino el que tuviera la marca. Las piezas están cayendo en su lugar más rápido de lo que la mayoría se da cuenta. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, pequeñas luces aún brillan. En pueblos olvidados, la gente se reúne de nuevo, orando, ayunando, arrepintiéndose. Los bautismos al aire libre aumentan en número. Extraños se arrodillan juntos en gasolineras, confesando y llorando. Es como si el cielo todavía susurrara a aquellos dispuestos a escuchar, vuelve a mí, y yo volveré a ti. América se encuentra entre dos caminos, avivamiento o ruina. Cada tormenta, cada temblor, cada luz extraña en el cielo se siente como una pregunta escrita en los cielos, ¿despertarás antes de que sea demasiado tarde? Porque mientras las naciones se levantan y caen, la profecía nunca duerme. Y la próxima ola de señales no solo pondrá a prueba la tierra, pondrá a prueba el alma de cada persona viva debajo de ella. Para entonces, el patrón ya no podía ser negado. El cielo había ardido, la tierra se había partido, los océanos habían llorado, y el aire mismo brillaba con luces que ningún humano podía explicar. Los científicos debatieron datos, pero algo mucho mayor se estaba desarrollando, una alineación perfecta de caos, como si la creación misma respondiera a un solo mandato divino. En el oeste, los incendios forestales arrasaban California y Oregón, tiñendo el horizonte de rojo sangre.
El humo rodaba sobre las ciudades como una marea asfixiante. En el este, inundaciones récord engullían pueblos enteros en Nueva Jersey y Pensilvania, arrastrando calles y recuerdos por igual. En las llanuras centrales, tornados se retorcían juntos como cuerdas de fuego desde las nubes, devorando todo a su paso. Y en lo profundo de la tierra, los sismógrafos se estremecían con nueva actividad, formándose terremotos donde no debía haber ninguno. Cada elemento parecía hacerse eco del otro. El fuego devoraba los bosques. El agua engullía la tierra. El aire portaba extrañas señales y sonidos. La tierra temblaba bajo nuestros pies. Era como si los 4 elementos, fuego, agua, aire y tierra, se hubieran unido en una sola voz, clamando contra la arrogancia humana. Los ecologistas lo llamaron crisis climática. Los profetas lo llamaron el gemido de la creación, profetizado en Romanos 8 y 22, porque sabemos que toda la creación gime y sufre dolores de parto juntos hasta ahora. Un joven pastor de Kansas lo expresó mejor: Dios está sacudiendo cada elemento para que el hombre ya no pueda confiar en lo que construyó. Ni la tierra, ni el cielo, ni siquiera el mar. Su iglesia, una vez casi vacía, se desbordó de gente desesperada por respuestas. En toda América, las tiendas de avivamiento comenzaron a levantarse de nuevo en los campos, brillando bajo los mismos cielos tormentosos que aterrorizaban al mundo. Pero no todos recurrieron a la fe. Muchos se burlaron, llamándolo histeria. Algunos afirmaron que los humanos eran ahora los dioses, capaces de manipular el clima y controlar la naturaleza. Sin embargo, sus voces se hicieron más pequeñas a medida que se intensificaban los desastres. Surgieron informes de remolinos de fuego, tornados hechos completamente de llamas, y tormentas de rayos azules que destellaban sobre cadenas montañosas donde no se preveían tormentas. Incluso los meteorólogos experimentados comenzaron a usar lenguaje bíblico en transmisiones en vivo. La convergencia estaba completa. Los 4 elementos de la naturaleza se unieron, una sinfonía de desastre.